Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Malvina, ¿vos? Bien, por suerte, muy bien. En esta nueva etapa de confinamiento, medio flexible, medio raro. Sí. Sí, una etapa difícil estamos viviendo nuevamente, ¿no? Sí. Una etapa difícil que obligó a los gobiernos a tomar, al gobierno nacional, al gobierno provincial, a tomar determinadas medidas. Pero a diferencia del año pasado, en un contexto absolutamente distinto, en un contexto muy difícil, de cansancio psicológico, de cansancio mental, de dificultades económicas, así que es todo un cóctel que hace que estemos viviendo una época bastante difícil, bastante triste. Semana difícil, triste, ¿no? Bueno, con muchos casos, eso llevó a que se tomen las medidas que se tomaron en el país en estos últimos días. Hemos tenido por día más de 35.000 casos, ¿no? Una Muchísimo. En Salta más de 559 fue el último número que tuvimos y 9 muertes en 24 horas, o sea, muchos casos, como veníamos viendo ya que se venía, y bueno, que ya estamos, ¿no? En esta segunda ola. Y bueno, esto por supuesto veníamos también analizando que esta segunda ola tenía otras características diferentes a la pandemia cuando se inició, ¿no es cierto? Sí, totalmente distinto. Estamos con números tremendos, ¿eh? Tremendos, muy altos. Números tremendos. El por millón de habitantes, el número de contagios por millón de habitantes coloca a la Argentina entre los 5 países con más contagios diarios. Bueno, en un contexto distinto en el cual en la mayoría de los países más ricos del mundo ha avanzado la vacunación en una forma tan importante que han empezado a reducir muchísimo los casos y como que les ha quedado la pandemia a los países más pobres, a los países del hemisferio sur, a los países de Latinoamérica, quienes la están sufriendo con más fuerza, y entre ellos la Argentina, que está entre los 5 países con mayor nivel de contagios diarios, esto teniendo en cuenta una proporción de contagios por millón de habitantes. Así es, bueno, se pueden ver estas desigualdades, ¿no? Como el hecho de poder contar con más vacunas, poder comprar más rápidamente y poder vacunar a la mayoría de la población ha hecho que ciertos países ya tengan cierta inmunidad y no tengan que seguir sufriendo estas consecuencias, pero bueno, acá todavía falta una gran proporción de la población que sea vacunada y todavía nos quedan 2 meses, ¿no? Podríamos decir, si no es más, porque no estamos todavía en la época de mayor frío, entonces todavía quedan 2-3 meses que hay que ver qué pasa y bueno, obviamente esperando que haya mayor cantidad de gente vacunada y que esto pueda hacer que tengamos una situación menos dramática y menos complicada. Claramente la clave para terminar o minimizar o empezar a bajar y a salir de la pandemia tiene que ver con la vacunación. Claramente lo están demostrando los países en los que ya hay una apertura casi total debido a que sus poblaciones se encuentran inmunizadas a través de la vacuna. Y se ha notado lo que vos decís, una desigualdad absoluta, no solo al interior de los países entre quienes más tienen y quienes menos tienen, sino en el mundo entre los países más poderosos y los países menos poderosos. Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, el nivel de vacunación ya alcanza el 60% de la población, en la Argentina no se ha llegado a vacunar ni al 10% de la población, y en los países de África el porcentaje de población que ha recibido la vacuna es del 2% o menos del 2%. Absolutamente injusto, lo que demuestra que aquellos países poderosos tienen todas las facultades o todas las posibilidades económicas para inmunizar a sus poblaciones y el resto nada. Increíble. Eso ha llevado al presidente de Estados Unidos, al Papa y a otros líderes mundiales a pedir que se liberen las patentes. O sea, que no sean las patentes o la posibilidad o las fórmulas para fabricar las vacunas propiedad de los laboratorios que la han creado, sino que se difundan y cualquier laboratorio en cualquier lugar del mundo pueda crear las vacunas. Pero bueno, de estos pedidos del presidente de Estados Unidos, del Papa Francisco, ya han pasado más de 2 semanas y no se han hecho eco, lo cual demuestra el poder de los laboratorios a nivel mundial,
que siguen sosteniendo las fórmulas y la creación y la fabricación de las vacunas para ellos mismos, claro, es un gran negocio. Claro, eso, ¿no? Digo, de por medio esta mirada, bueno, de negocio, lamentablemente, porque la verdad que sería muy bueno que podamos tener esto habilitado para que cualquiera pueda, ¿no? Fabricarlo y distribuirlo en todo el mundo. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se estén vacunando hasta los turistas, ¿no? Porque quien quiere ya se vacuna y bueno, acá no podemos hacerlo todavía y en tantos otros países. Y también no ha sido las mismas repercusiones en los países de Latinoamérica, ¿no? En la repercusión en cuanto a las consecuencias económicas y demás, porque ya partíamos de una situación desigual y de problemas estructurales, ¿no? El trabajo, la pobreza y demás, que eso también hace que hoy por hoy tengamos seguramente muchos mayores desafíos para después de la pandemia, ¿no? Sí, sí, esperando que ojalá haya un después de la pandemia que sea rápido. En las últimas horas, el gobierno provincial, el gobierno nacional han anunciado que se están negociando compras de vacunas a un nivel alto, ¿no? En la provincia se ha anunciado de que el gobierno de Gustavo Sáenz está negociando con Johnson & Johnson la compra de 1 millón de vacunas. Sí. Que la Johnson & Johnson es de una sola dosis. Eso. Así que si eso se cierra, si ese acuerdo lo puede llevar adelante el gobierno de la provincia, que dicen que en 30 días se podría estar cerrando, encontraríamos un horizonte de alivio bastante cercano en el tiempo para Salta. Lo mismo está pasando en Jujuy, lo mismo está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Algunos gobiernos provinciales ya han empezado a negociar por su cuenta la compra de vacunas y el gobierno nacional ha anunciado que está estableciendo contratos con otros laboratorios que están creando otras vacunas y se anuncia que en el próximo tiempo, en las próximas semanas o días, estarían llegando más de 7,5 millones de vacunas al país, con lo cual estaríamos ya arriba de los 15 millones de vacunas, lo cual sería muy bueno, alentador. Totalmente, ojalá. La esperanza, digamos, ¿no? Ahí está la puesta esperanza, ahí. Sí. Pero decíamos, bueno, estamos en un contexto en donde ya hay cansancio, porque, bueno, muchísimo, ya llevamos 1 año y medio, ¿no? Un año y medio de pandemia, con todo lo que viene implicando en cuanto a la caída económica, en cuanto a la desocupación, la pobreza, y esto también, por supuesto, afecta el humor social, afecta a todos que ya estamos cansados con esto, y especialmente, por supuesto, a quienes van perdiendo su fuente laboral, porque han sido semanas muy complicadas y con estas nuevas restricciones hemos podido ver esto reflejado en las manifestaciones, ¿no? Que hubo el 25 de mayo, principalmente después de que se anunció la restricción para toda esta semana. Sí, un equilibrio, un nivel de equilibrio muy fino el que tienen que buscar los gobiernos, y hablo de los gobiernos porque hablo del nacional, del provincial, que recae sobre sus espaldas la necesidad de generar algún equilibrio o buscar un equilibrio donde quizás no existe entre la actividad económica y la salud y la cuestión sanitaria. Porque claramente, si la población no está inmunizada, si no hay vacunas, la única forma de pelear en contra de la propagación del virus es a través del encierro. Claro. O sea, que la gente no se mueva para que el virus no se ande esparciendo. Ahora, estamos en una situación en la que la pobreza, la indigencia, la desocupación han crecido muchísimo en base a que la actividad económica ha bajado demasiado. Viste que hay pequeños comercios barriales en Salta que dicen que han perdido las ventas, o sea, que han perdido un 70% de sus ventas respecto a lo que vendían antes de la pandemia. ¿Cómo hace un comerciante de ese tamaño, un comerciante chico de barrio, y te diría hasta un comerciante mediano que tiene su local en el centro, cómo hace para cerrar nuevamente durante 2 semanas? Claro, tiene porque los costos siguen, bueno, se tienen que pagar igual el alquiler a los trabajadores, los impuestos, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Y más de un 70% que hayan perdido en cuanto a la venta es muchísimo. O sea, ¿qué te queda de ganancia además, no? Porque no te queda nada de ganancia. Y esto genera, por supuesto, toda esta cadena, ¿no? Porque ya tenés que contar con menos empleados, eso significa más desocupación. El mismo sector medio que por ahí podía disponer de cierto dinero para poder generar a su vez trabajo para otras personas, ¿no? Los changarines, también se están quedando sin trabajo. Bueno, es toda esta cadena que
es repercusión de todo lo que viene pasando con la pandemia y de los cierres de estos pequeños negocios, las pymes. Bueno, lo podemos ver en el centro que tras las medidas que se dictaron, bueno, muchos han decidido abrir igual porque no pueden sostener sino el día a día, ¿no? No, claro, uno entiende las medidas y la necesidad de medidas de restricción de circulación, pero también se pone del otro lado y entiende la situación del pequeño y mediano empresario que ya no tiene restos, que ya no tiene espaldas para decir cierro mi negocio durante 10 días, durante 15 días, total, todavía me quedan ahorros, todavía puedo resistir. Ya no existe esa posibilidad. El año pasado, a esta altura, ¿te acordás que tenía un gran consenso la cuarentena y el encierro? Porque todos entendíamos de que era necesario desde lo sanitario, y bueno, era la novedad, pero ahora la situación económica yo creo que es el principal fundamento por el cual un montón de gente dice yo no me puedo quedar en la casa. Claro, no es puedo una cerrar. necesidad del hecho de salir, ¿no? No creo que no pasa por no querer respetar las medidas, sino que tienen una necesidad mayor, ¿no? Que es esto de ver cómo, bueno, sostengo la comida. Sí, tal cual. Creo que a ese punto se llegó, que como decís vos, es una línea muy finita para todos los gobiernos de ver cómo se sostiene ese equilibrio, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque exige claramente cómo lo han resuelto en el resto del mundo y cómo se ha resuelto de alguna forma el año pasado acá en la Argentina a través de la intervención del Estado con ayudas económicas individuales, el IFE, y ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas a través del ATP. Bueno, eso todavía estamos en mayo y no se ha puesto en marcha ningún tipo de alivio como para que el empresario, como para que el dueño del restaurante o de la confitería digan, bueno, yo cierro porque el Estado me va a ayudar a que yo sostenga la actividad o le pueda pagar a mis empleados o pueda pagar los impuestos o pueda pagar el alquiler. Como eso no existe ahora, bueno, hay bronca, hay marchas, hay manifestaciones permanentemente, pero bueno, es una situación por demás delicada porque una parte en Europa, en Europa y Estados Unidos en algunos estados, ante la suba de casos se tomaban estas medidas, se cerraba durante 2 semanas, 10 días todo, bajaba el nivel de contagio y se volvía a abrir todo. Bueno, pero allá iba acompañado de ayudas económicas, de asistencia económica para que se pueda sostener el cierre. Acá estamos Claro, y eso y ya hace tiempo que esa ayuda no está, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cuándo se reactiva, si es que se reactiva esto, porque va a ser sumamente necesario para poder apaciguar todo lo que tiene que ver con los efectos, ¿no?, de esta pandemia, y teniendo en cuenta también que los costos no bajan, ¿no? Sí. Los costos no bajan y bueno, hoy por hoy tenemos una canasta básica total de alimentos en más de 62.000 pesos, hablamos de que se necesita para no caer bajo la línea de la pobreza, o sea, implica todo un esfuerzo ver cómo se llega a cubrir esa canasta, ¿no? Y ni hablar de quienes tienen que sostener a otros trabajadores, bueno, sostener el alquiler de un negocio y demás, bueno, se hace muy, muy complicado, ¿no? Bueno, desde el gobierno nacional se está preparando, o al menos hay rumores de que se están preparando paquetes económicos de ayuda, de asistencia al sector empresarial y también a los individuos. Creo que todavía no se ha puesto en marcha, bueno, una por la situación difícil de la economía argentina y otra porque de alguna forma las previsiones que había de llegar a esta etapa del año con una cantidad de la población mucho mayor de la que tenemos ahora inmunizada por la vacuna ha fallado. Es culpa del gobierno nacional y uno compara lo que ha pasado en todo el mundo con las vacunaciones y con el nivel de vacunas que han podido comprar los países menos poderosos y no estamos fuera de la media, estamos incluso un poquito arriba de la media. Es todo un problema mundial, ¿no? Es fácil decir, bueno, el gobierno nacional ha fracasado en su política de compra de vacunas. Ahora vos mirás todo el resto del mundo, países similares al nuestro, y a todos les ha pasado lo mismo, a todos. Entonces, bueno, difícil, fácil de echar culpas, pero hay que analizar más a fondo la situación y sobre todo ponerse en sintonía con la gente, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo, qué es lo que le está pasando, qué está sufriendo? Y a partir de ahí
el gobierno tiene que elaborar políticas para hacer más, para aliviar, para hacer más llevadera esta situación. Así es, sí, yo creo que es fundamental ver cómo se ponen a trabajar en este sentido, ¿no? Ahora las restricciones van a ser hasta el 31 de mayo, así como venimos, y de ahí en más tenemos otra etapa que será la de aislamiento, ¿no? Según los lugares también, porque en toda esta semana y las semanas anteriores también hay lugares que están con muchísimos casos, y luego el fin de semana que viene de vuelta sería la restricción como la estamos viviendo ahora, ¿no? Así que bueno, habrá que ver también porque hay que ir siguiendo la cantidad de camas y demás que están ocupadas. Esto es muy importante también para no saturar el sistema de salud, eso lo sabemos, con lo cual realmente, bueno, son momentos en los cuales hay que pensar con calma, ver cuáles son las posibilidades que hay para apaciguar también la situación en el día a día de los trabajadores, de las pymes, de quienes están pasando la peor, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y bueno, a la par cómo podemos sostener el sistema sanitario de manera tal que no colapse. Tal cual, hay regiones, no solo del país, sino también de la provincia de Salta, que ya no hay camas, ya no hay camas. Entonces sí, es válido atender la cuestión sanitaria. Y ahí uno no puede ponerse estrictamente a decir cierren todo, que no haya nada. Pero sí uno pide responsabilidad social, ¿no? Sí. Aquel que no tenga la necesidad de salir a trabajar, aquel que no tenga necesidad de salir de su casa, y bueno, tomemos un poquito de conciencia. Se están muriendo jóvenes, muy chicos. Sí, esta muy nueva chicos. cepa tiene un contagio mayor en jóvenes y bueno, hay que tener en cuenta que también todavía no hay vacunas para este sector, ¿no? Entonces Tal cual. hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarse. No, para nada, chicos de 22, 23 años que han tenido problemas, que han perdido la vida a través de esto. Entonces, bueno, un poquito también de responsabilidad social, así como se exige que los gobiernos lleven adelante políticas de asistencia para aliviar la situación, así como también se exige que tengan políticas sanitarias adecuadas, también hace falta la contraparte, que es la responsabilidad social de evitar el contacto, de evitar salir de la casa, de evitar moverse, porque bueno, ahí es donde uno lleva o trae el virus. Sobre todo ahora que estamos con más frío en lugares cerrados, bueno, hay que cuidarse, evitarlos y por supuesto, bueno, ver cómo se puede también ir aminorando estas situaciones, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que cuidarnos nomás e ir siguiendo toda esta situación, que todavía nos quedan 2 meses, no hay que relajarse. No hay que relajarse para nada, hay que estar muy atentos. Ojalá que se concreten estas compras de vacunas que se están gestionando desde el gobierno de la provincia, desde algunas otras provincias vecinas como Jujuy y desde el gobierno nacional, porque claramente ahí está el problema central, que es la falta de vacunas, y no es un problema solo de la Argentina, sino que es un problema de la mayoría de los países pobres, podríamos decirle, del mundo. Así es. Bueno, nosotros vamos llegando ya al final de Jueves Libres. Mañana se encuentran con Mabel Corrales y con nosotros el jueves que viene.